El sonido de la puerta de roble macizo del restaurante La Perla d'Oro fue casi imperceptible, un susurro caro diseñado para anunciar la llegada de la élite, no para perturbarla. Sin embargo, el hombre que cruzó el umbral no parecía pertenecer a aquel universo de opulencia. Su ropa era sencilla, pulcra, pero delataba el desgaste del trabajo honesto y los años. Sus manos, encallecidas y fuertes, eran el mapa de una vida dedicada a la tierra y a las herramientas, no a los fondos fiduciarios. Era Arturo, un viudo de 68 años, cuya dignidad silenciosa era su única y verdadera fortuna. Al otro lado del suntuoso salón, bajo el destello cegador de una araña de cristal de Murano que costaba más que la casa de su infancia, se encontraba Ricardo. El eco de sus zapatos italianos de piel sobre el mármol pulido era un código de poder, una percusión constante que anunciaba su dominio. Clac, clac, clac. Cada paso era una afirmación de su estatus. Vio a Arturo en la entrada y su rostro, cincelado para las portadas de las revistas de negocios, se contrajo en una mueca de puro desdén, una imperfección que solo la arrogancia puede permitirse. Ricardo, el yerno de Arturo y el flamante director general de todo el imperio gastronómico, se acercó con la estudiada impaciencia de un rey en su corte. El reloj de oro macizo en su muñeca capturó la luz, un destello agresivo que parecía querer borrar la humilde. El sonido de la puerta de roble macizo del restaurante La Perla d'Oro fue casi imperceptible, un susurro caro diseñado para anunciar la llegada de la élite, no para perturbarla. Sin embargo, el hombre que cruzó el umbral no parecía pertenecer a aquel universo de opulencia. Su ropa era sencilla, pulcra, pero delataba el desgaste del trabajo honesto y los años. Sus manos, encallecidas y fuertes, eran el mapa de una vida dedicada a la tierra y a las herramientas, no a los fondos fiduciarios. Era Arturo, un viudo de 68 años, cuya dignidad silenciosa era su única y verdadera fortuna. Al otro lado del suntuoso salón, bajo el destello cegador de una araña de cristal de Murano que costaba más que la casa de su infancia, se encontraba Ricardo. El eco de sus zapatos italianos de piel sobre el mármol pulido era un código de poder, una percusión constante que anunciaba su dominio. Clac, clac, clac. Cada paso era una afirmación de su estatus. Vio a Arturo en la entrada y su rostro, cincelado para las portadas de las revistas de negocios, se contrajo en una mueca de puro desdén, una imperfección que solo la arrogancia puede permitirse. Ricardo, el yerno de Arturo y el flamante director general de todo el imperio gastronómico, se acercó con la estudiada impaciencia de un rey en su corte. El reloj de oro macizo en su muñeca capturó la luz, un destello agresivo que parecía querer borrar la humilde presencia del anciano. Creía que la humillación pública era la herramienta más eficaz del poder, sin comprender que el verdadero poder no necesita anunciarse. Su sonrisa era afilada, un arma perfectamente pulida para la ocasión. Se detuvo frente a Arturo, su imponente figura proyectando una sombra sobre él, y su voz fue un siseo bajo y venenoso, audible solo para su víctima y para el juicio inminente del destino. Arturo, ¿se puede saber qué haces aquí vestido de esa guisa? Te dije claramente que la cena era un evento formal. Pareces uno de los jardineros. ¿Acaso pretendes avergonzar a Elena? ¿Avergonzarme a mí ante mis socios? La pregunta no esperaba respuesta. Era una sentencia. Arturo, sin embargo, no se inmutó. Su mirada no albergaba ira, sino una profunda y analítica tristeza. Era la mirada de un arquitecto que observa cómo una estructura, que él mismo diseñó, está a punto de colapsar por la negligencia de su ocupante. «He venido a la cena familiar que convocaste, Ricardo», respondió con una voz serena y firme, una calma que enfureció aún más al joven. «Esta es la ropa con la que trabajé para construir la casa donde mi hija, tu esposa, creció feliz». La risa de Ricardo fue un sonido seco y cruel, desprovisto de cualquier alegría. Era el ruido de la soberbia deleitándose en su propia crueldad. Se inclinó, como si fuera a compartir un secreto sucio, su aliento caro invadiendo el espacio del anciano. «Esta noche no trata sobre el pasado viejo. Trata sobre el futuro, un futuro brillante en el que tu sencillez ya no tiene cabida. Seguridad». Dos hombres con trajes negros y auriculares discretos se materializaron a su lado, sus rostros tan impasibles como el mármol bajo sus pies. Elena, sentada en la mesa principal, se levantó de un salto, su rostro pálido de incredulidad y horror. El vestido de seda importada que llevaba de repente parecía una jaula. «Ricardo, ¿qué estás haciendo? Es mi padre», suplicó.
su voz ahogada por la tensión del salón, donde todas las conversaciones se habían extinguido. El drama era ahora el plato principal, servido frío y con un regusto a escándalo. Ricardo ni siquiera se giró para mirarla. Mantuvo sus ojos fijos en Arturo, saboreando el momento, la cúspide de su poder. Estoy protegiendo el prestigio de mi establecimiento. Por favor, acompañen a este señor fuera de la propiedad. Está molestando a la clientela. El desprecio con el que pronunció la palabra señor fue el último clavo en el ataúd de su propia fortuna. Arturo no se movió ni un centímetro, solo lo observó, y en esa mirada, Ricardo, si no hubiera estado tan ciego por su propio ego, habría visto el reflejo de su propia aniquilación. Sonreía para sus adentros, brindando mentalmente por su victoria, sin tener la más mínima idea de que no estaba expulsando a un viejo jardinero de su restaurante. Estaba intentando echar al dueño de su vida, y el precio de esa ignorancia sería absoluto. El telón de su farsa estaba a punto de caer, y el aplauso final sería el eco de su ruina. Para comprender la magnitud de la caída de Ricardo, es necesario retroceder el reloj 5 años, a una tarde de otoño en la que la luz dorada se filtraba a través de las parras del porche de Arturo. Fue entonces cuando Elena, la única luz que le quedaba en el mundo, le trajo a casa por primera vez. Ricardo era, en aquel entonces, la encarnación perfecta del éxito, encantador, ambicioso y con un discurso pulido sobre la construcción de imperios y la conquista del mundo. Arturo, un viudo reciente, que todavía navegaba por el denso archipiélago del duelo por su amada esposa Clara, vio algo en los ojos de Ricardo que le inquietó profundamente. No era hambre de éxito, sino una voracidad distinta, una sed insaciable de posesión. Arturo había elegido conscientemente una vida de modestia. Tras el fallecimiento de Clara, se había refugiado en su jardín, en su taller, en la honestidad del trabajo manual que mantenía sus manos ocupadas y su corazón anclado a la tierra. Había vendido la imponente casa de la ciudad, un mausoleo de recuerdos compartidos, y se había mudado a la finca del campo, la misma que él y Clara habían levantado ladrillo a ladrillo. Para la mente calculadora de Ricardo, esta deliberada sencillez no era una elección filosófica, sino un certificado irrefutable de fracaso, una oportunidad de negocio desperdiciada que él, por supuesto, sabría cómo explotar. No tardó en verbalizarlo. Durante una cena, creyendo que Arturo estaba fuera de alcance en el jardín, su voz llegó hasta el anciano con la claridad de una sentencia. «Cariño, tu padre es un buen hombre, pero no tiene ninguna visión. Podría haber vendido estas tierras por una fortuna. En lugar de eso, planta tomates. Nosotros tenemos que pensar en grande, Elena, tú y yo, nuestro futuro». Arturo no dijo nada. Simplemente siguió podando un rosal, sintiendo cómo las espinas se clavaban en sus guantes, un dolor sordo y físico que reflejaba la herida que acababa de abrirse en su alma. Pocos meses después se casaron. La celebración fue un evento de una extravagancia casi obscena, financiada, según Ricardo, por una bonificación excepcional que había recibido convenientemente. Con una estudiada mezcla de respeto filial y ambición depredadora, insistió en asumir la gestión de los pequeños negocios familiares, como se refería con condescendencia al considerable portafolio de inversiones que la difunta Clara, una mujer de visión financiera prodigiosa, había dejado como legado. Había vendido la imponente casa de la ciudad, un mausoleo de recuerdos compartidos, y se había mudado a la finca del campo, la misma que él y Clara habían levantado ladrillo a ladrillo. Para la mente calculadora de Ricardo, esta deliberada sencillez no era una elección filosófica, sino un certificado irrefutable de fracaso, una oportunidad de negocio desperdiciada que él, por supuesto, sabría cómo explotar. No tardó en verbalizarlo. Durante una cena, creyendo que Arturo estaba fuera de alcance en el jardín, su voz llegó hasta el anciano con la claridad de una sentencia. «Cariño, tu padre es un buen hombre, pero no tiene ninguna visión. Podría haber vendido estas tierras por una fortuna. En lugar de eso, planta tomates. Nosotros tenemos que pensar en grande, Elena, tú y yo, nuestro futuro». Arturo no dijo nada. Simplemente siguió podando un rosal, sintiendo cómo las espinas se clavaban en sus guantes, un dolor sordo y físico que reflejaba la herida que acababa de abrirse en su alma. Pocos meses después se casaron. La celebración fue un evento de una extravagancia casi obscena, financiada, según Ricardo, por una bonificación excepcional que había recibido convenientemente. Con una estudiada mezcla de respeto filial y ambición depredadora, insistió en asumir la gestión de los pequeños negocios familiares, como se refería con condescendencia al considerable portafolio de inversiones que la difunta Clara, una mujer de visión financiera prodigiosa, había dejado como legado. Arturo
ahogado en su luto y cegado por el deseo de ver a su hija feliz, accedió a que gestionara el restaurante principal, La Perla d'Oro, bautizado en honor a su esposa. Algunos lo habrían llamado un error garrafal, pero lo que nadie, y menos que nadie Ricardo, sabía era que Arturo no era un espectador pasivo en el teatro de su propia vida, era un observador silencioso, un director en la sombra esperando la entrada del último acto. Ricardo no tardó en transformar el restaurante en su escenario personal, un monumento a su propio ego. Contrató a amigos incompetentes para puestos clave, adquirió un sedán alemán de lujo con cargo a las cuentas de la empresa y organizó frecuentes viajes a conferencias gastronómicas que casualmente siempre tenían lugar en complejos turísticos de 5 estrellas. Elena se convirtió en un accesorio más, un trofeo para exhibir en galas benéficas, mientras que Arturo fue relegado al papel de una reliquia familiar, una figura pintoresca y ligeramente embarazosa que era mejor mantener fuera de la vista. En las escasas reuniones familiares que organizaba, siempre en su territorio y bajo sus condiciones, Ricardo solía obsequiar a Arturo con ropa de marca. «Tome, Arturo, para que no se sienta fuera de lugar cuando salga con nosotros», decía mientras le entregaba una caja con un traje de corte italiano. Era un regalo que sonaba a insulto, un acto de caridad envenenado por la arrogancia. Y Arturo, con la paciencia de un monje tallada en el rostro, siempre agradecía el gesto con una leve inclinación de cabeza, guardaba la ropa en el armario y jamás se la ponía. Prefería la dignidad de su propio sudor a la seda importada de la soberbia de su yerno. Pero lo que Ricardo, en su vertiginosa escalada de codicia y autoengaño, nunca se detuvo a preguntar fue algo fundamental: ¿de dónde procedía exactamente todo aquel patrimonio? Veía los extractos bancarios, los informes de beneficios, el constante flujo de activos líquidos, pero su comprensión era superficial. Era como un simio fascinado por el brillo de un reloj de oro macizo, capaz de admirar su superficie, pero completamente ignorante del complejo y delicado mecanismo que lo hacía funcionar. Y el relojero, desde su taller en el campo, observaba en silencio cada uno de sus torpes movimientos, esperando el momento en que el resorte principal finalmente se rompiera. La verdad era un océano profundo bajo la fina capa de hielo de la vida que Ricardo exhibía con tanto orgullo. Arturo no era un simple jardinero jubilado, era el arquitecto silencioso de todo. Décadas atrás, él y Clara, una mujer cuyo instinto para los negocios era tan agudo como el amor que sentía por su marido, habían construido un imperio desde los cimientos. Un vasto patrimonio inmobiliario, participaciones estratégicas en empresas tecnológicas emergentes y, como joya de la corona, un selecto grupo de restaurantes de lujo, cuyo buque insignia era precisamente La Perla d'Oro. Cuando Clara enfermó, Arturo se retiró sin dudarlo de la primera línea de batalla empresarial para dedicar cada segundo a cuidarla. Tras su muerte, el dolor lo paralizó, dejándola a la deriva en un mundo que había perdido todo su color. Nombró a un consejo de administración de su máxima confianza para que gestionara los negocios y se retiró a su vida sencilla, no por necesidad económica, sino por una profunda necesidad del alma. Quería distancia del mundo de los balances y las cifras, un mundo que le recordaba a cada instante la ausencia de su esposa. El acto de entregarle a Ricardo la gestión del restaurante no fue un gesto de debilidad, sino una prueba de carácter, de lealtad, de integridad fundamental. Un examen final para el hombre que ostentaba el corazón de su hija. Un examen en el que Ricardo, con cada factura inflada y cada gesto de desprecio, estaba fracasando de la manera más espectacular y estrepitosa posible. Arturo lo veía todo. Los sutiles desvíos en los libros de contabilidad, las facturas desorbitadas de proveedores que resultaban ser amigos de la infancia de Ricardo, los gastos personales camuflados como costes operativos, los rumores, al principio susurros en los pasillos, se convirtieron en un clamor que no podía ignorar. Discretamente, contrató a un equipo de investigadores privados, profesionales que confirmaron sus peores temores con una precisión clínica. No solo se trataba de una mala gestión financiera, era un saqueo sistemático. Y lo que fue peor, descubrieron las cenas íntimas con otras mujeres, las escapadas de fin de semana, todo ello pagado con la tarjeta corporativa del restaurante que llevaba el nombre de su difunta esposa. Cada nuevo informe era una puñalada en su confianza, una profanación directa de la memoria de Clara. Sufría en un silencio sepulcral, observando cómo el brillo en los ojos de su hija comenzaba a apagarse, reemplazado por una ansiedad perpetua que ella intentaba ocultar tras sonrisas forzadas y vestidos caros. Veía cómo Ricardo la manipulaba con una habilidad perversa, aislándola de sus antiguas amistades e incluso de él, su propio padre, creando una dependencia emocional y económica que la convertía en una prisionera en una jaula de oro. Pero en su silencio, Arturo no estaba tejiendo resignación, sino una red de acero, invisible y mortal, forjada con las cláusulas de los contratos, las escrituras de propiedad
y el peso de un poder que Ricardo era demasiado arrogante y obtuso para siquiera imaginar. Mientras su yerno se pavoneaba por los salones de mármol, creyendo estar consolidando su poder y construyendo su propio imperio, Arturo mantenía reuniones secretas con su abogado de toda la vida, el astuto y leal señor Valenza. Juntos, metódicamente, prepararon el terreno para el acto final. Cada activo, cada propiedad, cada cuenta bancaria que Ricardo utilizaba con la arrogancia de un propietario estaba jurídicamente blindada, vinculada de forma irrevocable a una sociedad instrumental, Valente Holdings, cuyo único dueño y presidente del consejo era el propio Arturo. Ricardo no era un rey construyendo su castillo, era un bufón actuando en un escenario prestado, y el dueño del teatro estaba a punto de dejar el telón. Él era un monarca en un castillo de naipes, y Arturo sostenía en sus pulmones el soplo que lo reduciría todo a escombros. Y entonces, Ricardo, completamente ciego por su propia ambición, cometió el error definitivo, el que sellaría su destino de forma irrevocable. Decidió que ya no necesitaba a Helena. Para deshacerse de ella y de su molesta conexión con el pasado, primero tenía que neutralizar a su padre, al que consideraba un obstáculo insignificante. Fue él quien, sin saberlo, eligió el lugar y la hora de su propia ejecución pública. Los guardias de seguridad, dos moles humanas vestidas con trajes que parecían demasiado ajustados para sus hombros, dieron un paso al frente. Sus movimientos eran deliberados, profesionales, pero en sus ojos había una brizna de incomodidad. Expulsar a un anciano de un restaurante de lujo no era una tarea habitual, y la dignidad imperturbable de Arturo les provocaba un respeto que no sentían por el hombre que les daba las órdenes. El aire del salón se había vuelto denso, pesado, cargado con la electricidad estática que precede a la tormenta. Helena se abalanzó hacia adelante, suplicando con la mirada antes que con la voz, intentando formar un escudo humano entre su padre y la humillación que se avecinaba. «Ricardo, por el amor de Dios, detente. Es mi padre. ¿Qué van a pensar nuestros invitados?» Su voz era un susurro roto, una apelación desesperada a un sentido de la decencia que su marido había demostrado no poseer. El nudo en su garganta era tan doloroso que apenas podía respirar, sintiendo el peso de cientos de miradas diseccionando su tragedia familiar. Ricardo la apartó con un gesto brusco, casi violento, un movimiento que no pasó desapercibido para los observadores más atentos. Su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una máscara de fría determinación. No le bastaba con una expulsión silenciosa, su narcisismo exigía un escenario, un público y una lección. Tomó un tenedor de una mesa cercana y golpeó suavemente el borde de una copa de cristal. El sonido, agudo y penetrante, silenció los últimos murmullos y convirtió cada rincón del restaurante en un tribunal. «Damas y caballeros, les pido disculpas por esta pequeña interrupción», comenzó Ricardo, su voz resonando con una falsa cordialidad que helaba la sangre. Se pavoneó hasta el centro del salón, convirtiéndose en el maestro de ceremonias de su propia crueldad. «Esta noche celebramos el futuro, un futuro de progreso, de excelencia y de una nueva visión para el Grupo Valente. Un futuro que exige que dejemos atrás las reliquias del pasado, por muy sentimentales que nos resulten». Su mirada se posó en Arturo, y el desprecio en sus ojos era tan tangible que podría haber sido servido como el plato más amargo del menú. La ironía dramática era exquisita. Hablaba del Grupo Valente sin tener la más remota idea de a quién se lo estaba diciendo. El arquitecto de ese mismo grupo lo observaba en silencio, permitiéndole construir el andamio desde el cual se precipitaría al vacío. La audiencia estaba cautiva, atrapada entre el horror y una fascinación morbosa por el espectáculo. Algunos, continuó Ricardo, caminando lentamente alrededor de su suegro como un depredador que rodea a su presa, se aferran a métodos anticuados, a una sencillez que, si bien pudo ser admirable en su tiempo, hoy es simplemente un ancla que nos impide navegar hacia aguas más prósperas. Se visten con el pasado, piensan en el pasado, y si se lo permitimos, nos arrastrarán de vuelta a él. Cada palabra era una daga dirigida no solo a Arturo, sino también a la memoria de su esposa, la fundadora de todo lo que él ahora profanaba. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Se podía oír el sutil murmullo del sistema de aire acondicionado y el latido acelerado del corazón de Helena. Ella permanecía congelada en su sitio, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas que trazaban surcos en su maquillaje perfecto. La vergüenza era un fuego que la consumía por dentro, una vergüenza no por su padre, sino por el monstruo con el que se había casado, el hombre que ahora revelaba su verdadera naturaleza ante el mundo. Arturo, por su parte, permaneció inmóvil. Su rostro era una obra maestra de contención estoica. Sentía el corte frío de cada insulto, la herida profunda de la deslealtad, pero su mirada no flaqueó. Observaba a Ricardo no con ira,
sino con una especie de claridad forense, como un médico que diagnostica una enfermedad terminal. Entendía que para que la cura fuera efectiva, el tumor de la arrogancia debía crecer hasta su máximo tamaño, antes de poder ser extirpado. Envalentonado por el silencio que confundió con aprobación, Ricardo decidió llevar la humillación a su cenit. Se acercó a la mesa principal, donde una nueva figura había aparecido discretamente a su lado. Una mujer más joven, vestida con un atrevido vestido rojo, cuya sonrisa era tan depredatoria como la suya. Era Sofía, su amante, la arquitecta de muchos de sus planes más ruines. La presentó con un gesto teatral. «Quiero presentarles a Sofía», anunció Ricardo, pasando un brazo posesivo por la cintura de la mujer. «La nueva vicepresidenta de marketing y la persona que representa la energía y la ambición que este grupo necesita. Ella sí entiende que la imagen lo es todo». El insulto a Elena fue tan directo, tan brutal, que el público jadeó colectivamente. Acababa de presentar a su amante como el futuro, mientras su esposa se desmoronaba a pocos metros de distancia. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El mundo se disolvió en un zumbido sordo. La traición ya no era una sospecha, una sombra en el fondo de su mente. Era una verdad cruda y cegadora, exhibida bajo la luz de los candelabros de cristal para que todos la vieran. Su lealtad, tan peligrosamente dividida, se rompió en ese instante, y todos los fragmentos cayeron, inequívocamente, del lado de su padre. Ricardo, deleitándose en el caos emocional que había creado, se giró una última vez hacia Arturo. Sacó su cartera de piel de cocodrilo, extrajo varios billetes de alta denominación y los arrojó al suelo, a los pies del anciano. El gesto fue la máxima expresión de su desdén, un intento de reducir a un hombre a su valor monetario percibido. «Tome, Arturo, para un taxi y para que se compre un traje decente», dijo con una sonrisa torcida. «No vuelva a aparecer por aquí, a menos que entienda cuál es su lugar, el cual, para que quede claro, está muy, muy lejos de aquí». Creía que había asestado el golpe de gracia, la humillación final que cimentaría su poder absoluto. El eco de sus palabras resonó en la quietud del restaurante. Los billetes yacían en el frío mármol, una ofrenda obscena a la dignidad de un hombre que valía más que todo el patrimonio líquido que Ricardo pudiera imaginar. El elástico de la tensión se había estirado hasta el límite. El público, indignado, contuvo su respiración, esperando una reacción, una explosión, una ruptura del dique de la paciencia de Arturo. Fue entonces cuando Ricardo, ebrio de poder y con la sensación de haber logrado el crimen perfecto contra el honor, cometió su último error. Se giró hacia los guardias de seguridad, cuya vacilación era ahora palpable. «¿A qué esperan? He dicho que lo saquen. Ahora». Su voz fue un grito agudo, el chillido de un tirano cuya autoridad ha sido cuestionada, aunque sea por una fracción de segundo. Obedeciendo la orden directa, uno de los guardias avanzó y con renuencia posó una mano firme sobre el hombro de Arturo. Fue un contacto mínimo, pero simbólicamente lo fue todo. Fue el cruce de una línea invisible, el acto físico de agresión que finalmente activó el resorte del mecanismo que Arturo había preparado con tanta paciencia. En ese preciso instante, la fachada de tristeza pasiva de Arturo se desvaneció. Su cuerpo no se tensó con ira, sino que se irguió con una autoridad que parecía emanar de la propia tierra. Su mirada, antes analítica, se convirtió en acero puro y afilado. No miró al guardia. Sus ojos se clavaron directamente en los de Ricardo, y en ellos su yerno vio por primera vez no a un jardinero, sino a un rey. «Le sugiero que retire su mano de mi hombro inmediatamente», dijo Arturo. Su voz no era alta, pero cortó el silencio del salón con el filo de una navaja. Había una resonancia en su tono, una profundidad de poder real que hizo que el guardia de seguridad retrocediera instintivamente, como si hubiera tocado un cable de alta tensión. La atmósfera cambió de drama a peligro inminente. Ricardo estaba a punto de descubrir que no había acorralado a una presa, sino que había golpeado la puerta de la jaula de un león. El cambio fue tan súbito como el silencio que sigue al estruendo de un rayo. La voz de Arturo, desprovista de su anterior capa de paciente tristeza, resonó con una gravedad que parecía hacer vibrar el propio mármol del suelo. El guardia de seguridad, un hombre acostumbrado a la violencia implícita y a las órdenes de los poderosos, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del salón. La mano que reposaba sobre el hombro de Arturo se retiró con una celeridad casi cómica,
como si la tela de la sencilla chaqueta de tweed quemara con el fuego de una autoridad incontestable. Ricardo observaba la escena, su mente incapaz de procesar la insubordinación. La vacilación de su empleado fue una afrenta directa a su ego, una fisura en la perfecta fachada de poder que había construido con tanto esmero. Una vena palpitaba en su sien, y su rostro, antes una máscara de desprecio divertido, se contrajo en una mueca de pura furia. Estaba a punto de lanzar un grito, una orden que reafirmara su dominio y castigara la insolencia de todos, cuando una tercera voz se interpuso, tan afilada y precisa como el bisturí de un cirujano. Yo le recomendaría encarecidamente que escuchara su consejo. La voz pertenecía a un hombre que había aparecido desde las sombras del vestíbulo, moviéndose con una discreción que desmentía la enorme presencia que proyectaba. Era el señor Valenza, un hombre de unos 70 años, con el cabello plateado peinado impecablemente hacia atrás y un traje de 3 piezas de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz. Sus ojos, enmarcados por unas gafas de montura de carey, poseían una inteligencia penetrante y una calma absoluta. En una mano sostenía un maletín de cuero que parecía tan antiguo y bien cuidado como las leyes que dominaba. La aparición de Valenza fue como la llegada de un juez a un linchamiento. Ricardo se quedó helado, su ira momentáneamente eclipsada por una profunda y desagradable sorpresa. Reconoció al hombre de inmediato. Era el antiguo abogado de la familia, el confidente de Clara, una reliquia del pasado que él creía haber relegado a los libros de historia junto con su suegro. Su presencia en aquel momento, en su noche de triunfo, era una anomalía que su mente se negaba a aceptar. «¿Valenza?», espetó Ricardo, su voz un siseo que apenas lograba mantener un barniz de control. «¿Qué demonios está haciendo usted aquí? Nadie le ha invitado a esta celebración». Trató de infundir desdén en su tono, de proyectar la imagen de un rey que se dirige a un intruso, pero una nota de incertidumbre, fina como un hilo de araña, se había colado en su voz. El sudor frío comenzó a formarse en la base de su nuca. El señor Valenza esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una expresión de cortés condescendencia que enfureció a Ricardo aún más. Se detuvo a unos pasos de distancia, su calma un contrapunto perfecto al caos emocional que se arremolinaba en el yerno de su cliente. «Señor Ricardo, un abogado nunca necesita una invitación para visitar y proteger las propiedades de su cliente. Es, de hecho, parte fundamental de mi trabajo». La palabra cliente quedó suspendida en el aire denso del restaurante, cargada de un peso ominoso. Rebotó en la mente de Ricardo, una y otra vez, cada eco más alarmante que el anterior. Miró a Arturo, luego a Valenza, y de nuevo a Arturo. El anciano permanecía en silencio, pero su postura había cambiado. Ya no era un hombre encorvado por el peso de la humillación, sino un pilar de una dignidad inquebrantable. La pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida estaba a punto de encajar, y Ricardo sintió el terror visceral de saber que la imagen final sería la de su propia aniquilación. Arturo dio un paso al frente, un movimiento lento y deliberado que atrajo la atención de cada persona en la sala. Los guardias de seguridad, ahora completamente desconcertados, se apartaron de su camino como si una fuerza invisible los repeliera. Caminó hasta una discreta placa de bronce fijada en una de las columnas de mármol, una placa que Ricardo había visto miles de veces sin prestarle la más mínima atención, considerándola un mero adorno sentimental. Con una mano encallecida, Arturo la acarició con una ternura reverencial. «¿Ves esta placa, Ricardo?», preguntó, su voz resonando con la claridad de una campana. «Dice La Perla d'Oro, en memoria de Clara Valente. Valente era el apellido de soltera de mi esposa. Este lugar, cada mesa, cada lámpara, cada ladrillo, fue un sueño que construimos juntos con los beneficios de nuestra primera empresa. No es solo un negocio, es el monumento al amor de mi vida». El discurso no era para Ricardo. Era una elegía y una declaración de principios pronunciada ante un tribunal de desconocidos. Elena, que observaba la escena con el corazón en un puño, sintió como las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Eran lágrimas de una revelación dolorosa y liberadora. Por primera vez en años, no veía a su padre a través del filtro de desdén de su marido, sino que lo veía como realmente era, el arquitecto silencioso de su mundo, el guardián de la memoria de su madre. La lealtad que había estado peligrosamente dividida se solidificó en ese instante con la fuerza del acero. El señor Valenza, interpretando su señal, avanzó y colocó su maletín de cuero sobre una mesa vacía. El chasquido de los cierres metálicos al abrirse fue el único sonido en el silencio sepulcral, un sonido que marcó el comienzo de la ejecución. Extrajo una carpeta abultada,
llena de documentos con sellos y firmas, y se ajustó las gafas con un aire de finalidad. Su voz, cuando habló, era la de un verdugo que lee una sentencia inapelable. «Permítame que le aclare la situación, señor Ricardo, para que no haya más malentendidos», comenzó Valenza, su tono formal y glacial. «Usted no es ni ha sido nunca el propietario de este establecimiento. Usted es, o mejor dicho, era, hasta hace exactamente 3 minutos, un empleado. Un director general contratado con un generoso paquete de compensación, pero un empleado al fin y al cabo». Ricardo negó con la cabeza, un movimiento espasmódico e involuntario. «Eso es ridículo. Yo he dirigido esto durante 5 años, he triplicado los beneficios». Su voz se fue apagando, sus propias palabras sonando huecas y desesperadas, incluso para sus oídos. El castillo de naipes de su ego comenzaba a temblar bajo el soplo de la verdad. «En efecto», continuó Valenza sin inmutarse, «y se le ha permitido hacerlo bajo la supervisión y propiedad de la entidad matriz, la Perla d'Oro, así como los otros 6 restaurantes del grupo, la división de catering de lujo, los 2 hoteles boutique en la costa y el considerable patrimonio inmobiliario que los respalda, son todos activos que pertenecen en su totalidad a un único conglomerado, Valente Holdings». El nombre, Valente Holdings, golpeó a Ricardo con la fuerza de un puñetazo físico. El apellido de soltera de Clara, el apellido de su suegro. La verdad, tan obvia y tan insultantemente simple, había estado delante de sus narices todo el tiempo, oculta a plena vista por el velo de su propia y monumental arrogancia. Nunca se había molestado en investigar el origen del imperio, asumiendo que era simplemente una herencia que había caído en sus competentes manos. Y el único accionista, fundador, presidente vitalicio del Consejo de Administración y beneficiario final de Valente Holdings, concluyó Valenza, haciendo una pausa para maximizar el impacto, es el hombre al que usted acaba de humillar públicamente y al que ha intentado expulsar por la fuerza de su propia propiedad, el señor Arturo Valente. Si el silencio anterior había sido profundo, el que siguió a esta revelación fue abismal. Se podía oír el zumbido de una mosca, el latido de los corazones, el colapso de un universo entero dentro de un solo hombre. El rostro de Ricardo pasó por una metamorfosis grotesca y acelerada. La incredulidad dio paso a la negación a la ira al pánico, y finalmente el pánico se disolvió en la comprensión pura y absoluta de su catástrofe. El color abandonó su rostro, dejándolo con la palidez cerúlea de un cadáver. Un sudor frío y pegajoso brotó en su frente y en el labio superior, brillando bajo las luces de los carísimos candelabros. Sus manos, que momentos antes habían gesticulado con la arrogancia de un emperador, comenzaron a temblar de forma incontrolable. Abrió la boca para hablar, pero solo un sonido ahogado, un estertor, logró escapar. Su mundo, construido sobre la apariencia, el estatus y el dinero que creía haber dominado, se había desintegrado en un instante. No era un rey, era un bufón. No era un genio de los negocios, era un títere, cuyas cuerdas acababan de ser cortadas por el maestro titiretero al que había despreciado. Cada cena de gala, cada viaje en primera clase, cada traje de corte italiano, todo había sido una farsa financiada por el hombre al que llamaba viejo. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente un aliado, una mirada de apoyo. Pero los rostros de sus socios y de los invitados de la alta sociedad que antes le adulaban, ahora lo observaban con una mezcla de shock, desprecio y una mal disimulada satisfacción. El escándalo era mucho más jugoso que cualquier éxito financiero. Habían venido a una cena y se habían encontrado con la ejecución pública de la reputación de un hombre. Su mirada se posó en Sofía, su amante, su supuesta socia en la conquista del futuro. Ella, que había estado a su lado sonriendo con complicidad predatoria, ahora lo miraba con la fría y desapasionada evaluación de un contable que analiza un activo tóxico. No había ni rastro de lealtad en sus ojos, solo el cálculo rápido de quien necesita cortar sus pérdidas. Con un movimiento casi imperceptible, dio un paso atrás, distanciándose físicamente de él, rompiendo su alianza ante todos. Fue el golpe de gracia. La pérdida del dinero y del poder era devastadora, pero la pérdida del estatus frente a la misma audiencia que él había cultivado era el infierno. La humillación que había intentado infligir a Arturo le fue devuelta multiplicada por 1000. Era una justicia poética tan perfecta y tan cruel
que resultaba casi artística en su ejecución. Ricardo se tambaleó, su cuerpo incapaz de soportar el peso de su propia ruina. Se apoyó en una mesa, haciendo tintinar las copas de cristal. Su respiración era agitada. El aire del lujoso restaurante de repente se sentía demasiado enrarecido para sus pulmones. Murmuró algo sobre los papeles, sobre la transferencia del consejo, el último y patético intento de un hombre ahogándose por aferrarse a una brizna de paja. ¿Se refiere a estos documentos fraudulentos?, preguntó Valenza, levantando un par de folios de su carpeta. Aquellos que coaccionó a 2 empleados junior para que firmaran a cambio de una promoción que no estaba en su poder otorgar. No se preocupe, señor Ricardo. Ya hemos hablado con ellos. A la luz de su total cooperación con nuestra investigación interna, simplemente serán despedidos. Usted, por otro lado, se enfrenta a cargos de fraude, malversación de fondos y abuso de confianza. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su vida. El sonido de su futuro desmoronándose era un estruendo ensordecedor en su cabeza. Miró a Elena, su esposa, su último recurso. Sus ojos suplicaban un perdón, una intervención, cualquier cosa. Pero la mujer que le devolvió la mirada ya no era la figura dócil y manipulable que él había moldeado. Era la hija de Arturo Valente, y en sus ojos había la misma fuerza de acero que en los de su padre. Ella caminó con una calma regia, pasando a su lado sin dedicarle una sola mirada, y se detuvo junto a Arturo, tomando su brazo en un gesto de lealtad inquebrantable. «Estoy con mi padre», dijo, su voz clara y firme, resonando como un veredicto final. Con esa simple frase, Ricardo lo perdió todo, no solo su fortuna y su carrera, sino también la última conexión humana que le quedaba, la que él mismo se había encargado de envenenar. El señor Valenza hizo una señal discreta. El jefe de seguridad real del grupo Valente, un hombre de rostro adusto que había permanecido en segundo plano durante toda la escena, se adelantó. No pronunció una palabra. Simplemente se paró frente a Ricardo y extendió una mano abierta. La orden era implícita, silenciosa y absoluta. Con los dedos entumecidos y la mirada vacía de un hombre que ha perdido el alma, Ricardo se metió la mano en el bolsillo y sacó las llaves del sedán alemán de lujo. El llavero de platino, que tantas veces había hecho girar con ostentación, se sentía ahora pesado y sin valor. Las dejó caer en la mano del guardia. Luego sacó la cartera de piel de cocodrilo y extrajo la tarjeta de crédito corporativa de titanio. La entregó. Estaba oficialmente despojado de todos los símbolos de su falso poder. Había entrado en aquel restaurante como un rey, creyendo que iba a cimentar su imperio. Ahora se encontraba en el centro de su propio salón, desnudo de estatus, de riqueza y de dignidad. El cazador no solo había caído en su propia trampa, sino que la trampa había resultado ser un abismo sin fondo, y él seguía cayendo, en una caída silenciosa y eterna, mientras el mundo que había despreciado lo observaba sin piedad. El universo de Ricardo se contrajo hasta convertirse en un único punto de terror y negación. El aire, antes cargado de perfume caro y el aroma de la alta cocina, ahora olía a ceniza, al humo de su vida ardiendo hasta los cimientos. Su mente, normalmente tan ágil para el engaño y la manipulación, se había convertido en un laberinto de pánico, buscando desesperadamente una salida que ya no existía. La verdad, una vez revelada, era una bestia insaciable, y él era su presa. «Esto es un disparate, una farsa», logró balbucear, su voz un graznido ronco que carecía de toda convicción. Se giró hacia los invitados, sus antiguos admiradores, buscando un rostro aliado en aquel mar de miradas frías y juzgadoras. «Este hombre es un viejo senil, y este abogado es un dinosaurio que no entiende el negocio moderno. Yo he construido esto». Su grito fue el patético rugido de un rey de papel en medio de un huracán, impotente y ridículo. El señor Valenza ni siquiera se inmutó. Su calma era el arma más letal en aquel salón. Levantó un documento de la carpeta con la parsimonia de un erudito. «Se refiere a la construcción que ha financiado mediante la creación de facturas falsas a proveedores fantasmas, señor Ricardo. Tenemos aquí un informe forense detallado de la auditoría. Cada euro desviado, cada cena con cargo a la empresa que no tenía justificación de negocio, cada activo líquido transferido a sus cuentas personales en paraísos fiscales. Está todo aquí». La mención de la auditoría y los paraísos fiscales fue un golpe directo al plexo solar de su arrogancia. El sudor que perlaba su frente ahora corría en riachuelos por sus sienes, manchando el cuello de su camisa de seda importada. El traje de corte italiano, que minutos antes era su armadura de poder, de repente se sentía como el uniforme de un prisionero, pesado y asfixiante. Miró frenéticamente a Sofía, su cómplice, su futuro. Pero la mujer que le devolvió la mirada ya no era su amante apasionada. Sus ojos,
antes llenos de una admiración depredadora, ahora eran 2 fragmentos de hielo, fríos y calculadores. Vio en él no a un socio, sino a un pasivo, una inversión fallida que debía ser liquidada de inmediato. Sin decir una sola palabra, con un movimiento tan sutil como letal, recogió su bolso de diseño de la mesa, se alisó el vestido rojo y comenzó a caminar hacia la salida. «Sofía», susurró él, su voz quebrada por la traición. Ella ni siquiera se giró. Su abandono fue más elocuente que cualquier insulto, una declaración pública de que su lealtad, como todo en su mundo, tenía un precio, y él ya no podía pagarlo. El eco de sus tacones alejándose sobre el mármol fue el sonido de su último barco de huida zarpando sin él, dejándolo varado en la isla de su propia ruina. Con el último vestigio de su futuro desvaneciéndose por la puerta, Ricardo se aferró a la última tabla de su naufragio, su matrimonio. Se volvió hacia Helena, sus ojos inyectados en sangre suplicando una misericordia que él nunca había concedido. «Helena, cariño, no puedes dejar que me hagan esto. Somos un equipo. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro». La mentira sonó hueca, desesperada, el último estertor de un manipulador que se ha quedado sin trucos. Helena lo observó, y en su mirada ya no había ni una pizca de la mujer que él había intimidado durante años. La venda había caído, revelando no solo la traición de su marido, sino también su propia complicidad silenciosa. Se irguió, encontrando en su interior la fuerza de acero de su padre. Caminó lentamente hacia él, y por un instante fugaz, Ricardo sintió un atisbo de esperanza, pero ella pasó de largo, sin dirigirle una sola mirada, y se colocó al lado de Arturo, tomando su brazo con una firmeza que era un veredicto. «Nunca hubo un nosotros, Ricardo», dijo ella, su voz clara y firme, resonando en el silencio mortal del salón. «Solo existías tú y tu ambición. Mi padre me ofreció un hogar construido con amor. Tú me ofreciste una jaula de oro construida con mentiras. Elijo a mi padre, elijo la verdad». Cada palabra fue un clavo sellando el ataúd de su relación, una aniquilación emocional tan completa como la financiera que estaba sufriendo. En ese momento, Arturo hizo un gesto casi imperceptible al señor Valenza. La ejecución debía concluir. El abogado, con la solemnidad de un juez, continuó leyendo la sentencia. «Señor Ricardo, en nombre de mi cliente, el señor Valente, su contrato de trabajo queda rescindido con efecto inmediato por causa justificada. Violación de la confianza, malversación de fondos y tentativa de fraude. Un hombre de aspecto severo, que había permanecido discretamente en un segundo plano, se adelantó. No era uno de los guardias contratados por Ricardo, sino el verdadero jefe de seguridad del Grupo Valente, un hombre cuya lealtad a Arturo se había forjado a lo largo de décadas. Se detuvo frente a Ricardo, su presencia una muralla silenciosa e infranqueable, y extendió una mano abierta, sin decir una palabra. La orden era implícita y absoluta. Con los dedos entumecidos y la mirada vacía de un hombre que ha perdido el alma, Ricardo se metió la mano en el bolsillo del pantalón. Sacó las llaves del sedán alemán de lujo, el llavero de platino, que tantas veces había hecho girar con ostentación en la punta de sus dedos. Se sentía ahora como un grillete pesado y sin valor. Las dejó caer en la palma extendida del guardia. El sonido metálico fue sordo, definitivo. Luego, con un temblor que ya no podía controlar, sacó su cartera de piel de cocodrilo, abrió el compartimento de las tarjetas y extrajo la de crédito corporativa, hecha de titanio negro, el símbolo último de su falso estatus. La entregó. Estaba oficialmente despojado de todos los símbolos de su poder prestado. Había entrado en aquel restaurante como un conquistador. Ahora estaba desnudo, sin insignias, sin ejército y sin reino. En cuanto a su residencia, prosiguió Valenza, implacable, el apartamento de lujo en el que vive es propiedad de Valente Holdings. Tiene 48 horas para desalojar el inmueble. La señora Helena, por supuesto, recibirán toda la asistencia necesaria para su reubicación en una propiedad de su elección. Usted no. La distinción fue brutal, una línea trazada en la arena,
que lo dejaba completamente solo y a la intemperie. Los columnistas sociales, que antes buscaban su favor, ahora escribían frenéticamente en sus dispositivos, capturando cada detalle de la caída más espectacular de la temporada. Su humillación no era solo personal, era una noticia, un espectáculo para la misma sociedad que él tanto se había esforzado en impresionar. Se había convertido en el hazmerreír, una fábula con moraleja sobre la arrogancia y la codicia. Y una última cosa, señor Ricardo, añadió el abogado, como un último giro del cuchillo. Todas sus cuentas bancarias personales han sido congregadas esta tarde por orden judicial, a la espera de la auditoría completa. Le sugiero que busque un buen abogado, aunque me temo que tendrá dificultades para pagar sus honorarios. La ironía era tan cruel y tan perfecta que varios de los presentes no pudieron reprimir una sonrisa de pura satisfacción. El jefe de seguridad, con una firmeza educada pero innegociable, puso una mano en la espalda de Ricardo. No fue un empuje, sino una guía, la misma que se utiliza para dirigir al ganado. Lo escoltó hacia la puerta de roble macizo, la misma por la que Arturo había entrado como un hombre humilde. Ricardo ahora la atravesaba como un paria, despojado de todo, excepto de la vergüenza que lo acompañaría por el resto de sus días. Mientras caminaba, pasó por la mesa donde había arrojado los billetes a los pies de su suegro. El dinero seguía allí, en el frío mármol, una ofrenda obscena a la dignidad de un hombre que valía más que todo el patrimonio que Ricardo había intentado robar. La puerta se cerró tras él con un clic suave y definitivo, sellando su destino y devolviendo el salón a un silencio tenso, que pronto fue roto por el sonido de un aplauso espontáneo. Era el sonido de la justicia, servida fría y exquisitamente. El eco del aplauso se desvaneció, dejando tras de sí un silencio tenso y expectante, como la calma que sigue a la purga de una tormenta. Los comensales, ahora testigos de una justicia tan exquisita como los platos que se habían enfriado en sus mesas, observaban la escena final con una fascinación casi reverencial. Arturo, con un brazo protector alrededor de los hombros de su hija, se preparaba para abandonar el escenario de su victoria silenciosa. La guerra había terminado, y el único botín que le importaba era la libertad recuperada de Elena. En el umbral de la puerta, Ricardo se detuvo. El jefe de seguridad le había permitido un último momento de indecisión antes de expulsarlo definitivamente a la noche fría. Por un instante, el hombre que había sido un rey depredador se transformó en algo mucho más patético, un fantasma en su propio banquete fúnebre. Se dio la vuelta, y en su rostro, antes una máscara de arrogancia, ahora se dibujaba el mapa de una ruina absoluta. El pánico había erosionado cada rasgo, dejando solo la cruda geografía de la desesperación. Con un movimiento que fue la antítesis de su anterior pavoneo, Ricardo dio un paso vacilante hacia ellos, y luego otro. Cada avance era una humillación, una peregrinación hacia una misericordia que él mismo había demostrado no conocer. Sus rodillas, enfundadas en el carísimo tejido de su traje italiano, parecieron ceder, y se desplomó en el suelo de mármol con un sonido sordo y vergonzoso. El rey estaba de rodillas, no ante un conquistador, sino ante la verdad que había ignorado. Sus ojos, inyectados en sangre, buscaron a Elena, ignorando a Arturo, como si aún no pudiera procesar que el poder real residía en el anciano. Su voz, cuando finalmente salió, era un susurro roto, un graznido irreconocible. «Elena, cariño, por favor», suplicó, las palabras arrastrándose por el suelo pulido. «Todo esto es un error, un malentendido terrible. Todo lo que hice, lo juro, fue por nosotros, por nuestro futuro. No puedes dejar que me hagan esto». Elena lo miró desde arriba, su rostro una máscara de calma glacial. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una claridad tan dura y brillante como un diamante. La mujer dócil que había vivido a su sombra durante 5 años había muerto en aquel salón, y en su lugar se erigía la hija de Arturo Valente. Se inclinó ligeramente, no con compasión, sino para asegurarse de que él escuchara cada una de sus palabras finales. El único error, Ricardo, fue creer que tu ambición podía reemplazar tu falta de alma. Nunca hubo un nosotros. Solo existías tú. Derrotado, Ricardo arrastró su mirada hacia el hombre que lo había destruido sin levantar la voz. Por primera vez, se dirigió a él no con desdén,
sino con la abyecta sumisión del vencido. «Arturo, señor Valente, perdóneme», murmuró, la palabra perdón sonando extraña y forzada en sus labios. «Cometí un error. Estaba ciego. Deme una oportunidad. Por el amor que le tuvo a Clara, por su hija. Le juro que puedo arreglarlo». Era la última carta de un jugador en bancarrota, apelando a un capital emocional que él mismo había incendiado. Arturo lo observó arrodillado, no con la satisfacción de un vencedor, sino con la distante indiferencia de un juez que ya ha dictado sentencia. No había odio en su mirada, ni ira, solo una profunda y serena lástima por un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero. Se tomó un momento, permitiendo que el peso del silencio aplastara las últimas brasas de la falsa esperanza de Ricardo. Finalmente, habló, y su voz, aunque suave, resonó con la finalidad de una puerta de acero al cerrarse. «El problema, Ricardo, no es que me haya subestimado a mí», dijo con una calma analítica. «El problema es que usted nunca ha entendido el valor de nada que no pudiera comprarse. Y por eso, ahora que no puede comprar nada, no le queda absolutamente nada de valor». La frase fue un epitafio, una disección clínica de su carácter que lo dejó expuesto y vacío. Sin decir una palabra más, Arturo se giró. Aquella era su última concesión a Ricardo, el reconocimiento de su existencia. A partir de ese momento, para él, Ricardo simplemente dejaría de existir. Le colocó una mano en la espalda a Elena, guiándola suavemente hacia la salida. El señor Valenza, que había observado la escena con una discreción profesional, hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. En el exterior, bajo la discreta marquesina del restaurante, un sedán alemán de lujo, de un color negro tan profundo que parecía absorber la luz de la noche, se había detenido en el bordillo. No era el modelo ostentoso que Ricardo había elegido para sí mismo, sino un vehículo de una elegancia sobria y atemporal, el tipo de lujo que susurra poder en lugar de gritarlo. Un chofer uniformado salió y abrió la puerta trasera con una deferencia silenciosa. Arturo ayudó a Elena a entrar en el suntuoso interior de cuero y puelo pulido. Antes de subir él mismo, se detuvo por un instante y contempló la noche de la ciudad, respirando el aire fresco como si fuera la primera vez. No miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo. El espectáculo de la ruina de Ricardo ya no le interesaba. Su indiferencia era el castigo final, la confirmación de que Ricardo ya ni siquiera era digno de su desprecio. El coche se deslizó en el tráfico con una suavidad felina, una cápsula de paz y dignidad que se alejaba del campo de batalla. Dentro, Elena apoyó la cabeza en el hombro de su padre, sintiendo por primera vez en años el calor de un puerto seguro. El futuro era incierto, pero por primera vez era suyo, libre de las cadenas doradas de la ambición de otro hombre. Estaban juntos, y eso era un patrimonio que ningún mercado podía valorar, ni ninguna crisis podía devaluar.